Vamos a ver el concepto básico de desigualdad. Para ello entonces vamos a recurrir a la recta real, a la recta numérica. Entonces vamos a dibujar aquí la recta numérica y vamos a decir que tenemos dos números cualquiera en esta recta, un número A y un número B. De esto, ¿qué podemos decir nosotros? Podemos decir, para entender el concepto de desigualdad, que A es menor que B. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos la recta numérica, todos los números que están hacia la derecha van a ser positivos o más grandes, en este caso, mayores, y todos los que están a la izquierda van a ser negativos o menores, en este caso de las desigualdades, para entender un poco mejor el concepto. Así, por ejemplo, si yo fuese a representar cantidades numéricas y no símbolos, como en este caso A y B, que me representan un número cualquiera dentro de esa recta real o dos números cualquiera dentro de esa recta real, pues yo puedo decir que A es menor que B o que B es mayor que A, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener una simbología especial diferente al concepto de ecuaciones. Aquí son desigualdades o inecuaciones, ¿ok? Para que no confundamos las cosas y no pensemos que las desigualdades son algo del otro mundo, no. Vamos a ver que son un concepto básico y fundamental y muy importante en el cálculo y las matemáticas en general. Bien, siguiendo con el concepto, entonces ya sabemos el por qué. Vamos a verlo más detalladamente. Lo que les acabé de mencionar arriba es por la siguiente razón. Si nosotros dibujamos ahora la recta real numérica 0, 1, 2, menos 1, menos 2, por ejemplo. Y yo escojo dos números A y B. Digamos que escojo los números menos 1 y 1. Vamos a decir que A es menos 1 y que B es 1. Yo puedo decir entonces con toda tranquilidad que A va a ser menor que B, ¿cierto? Y por lo tanto que B va a ser mayor que A. Eso lo sé, que menos 1 es menor que menos B y 1 es mayor que menos 1. Luego eso es cierto. En otras palabras, de aquí se desprende que menos 1 es menor que 1 y se desprende que 1 es mayor que menos 1. Sencillo, ¿verdad? Ese es el concepto entonces de lo que es una desigualdad o una inecuación, ¿ok? Ese es el concepto básico. Entonces, si yo tengo dos números reales, cualesquiera, como hemos mencionado, se debe cumplir lo siguiente. Se debe cumplir que si yo tengo dos números A y B, cualesquiera, entonces se me va a cumplir que A va a ser menor que B, que B va a ser mayor que A, o en un dado caso que A puede ser igual a B, ¿cierto? Cualquiera de esas tres opciones va a ser cierta. Ahora bien, ¿cuál es la simbología entonces que podemos utilizar en desigualdades? Entonces, símbolos de las desigualdades, ¿cuáles serían? Entonces serían los siguientes. Entonces va a ser este símbolo que significa menor que, este símbolo que significa mayor que, este símbolo que significa menor o igual y este símbolo que significa mayor o igual. Esos son la representación simbólica para las desigualdades. Eso es básicamente el concepto. Entonces note que es algo muy sencillo el concepto, pero que vale la pena que lo tengamos claro. Entonces recuerde, dos números cualquiera representados en la recta real. Yo puedo decir que un número es menor que el otro, o que un número es mayor que el otro, o que esos dos números pueden ser iguales. Porque si tengo, por ejemplo, 2 y 2 representados en la misma recta real, 2 es igual a 2. Se me cumple que A es igual a B, por poner un ejemplo. ¿Ok? Bien, espero que haya quedado claro este concepto de lo que es una desigualdad. Sigan adelante con sus estudios. Los veo en una próxima oportunidad con otro video. El ejercicio en esta oportunidad nos pide simplificar la siguiente expresión usando los conceptos de radicación y potenciación. Entonces nos dan esa expresión y nos piden simplificarla. Vamos entonces a pasar a la solución. Entonces nos dicen que esto es raíz cuadrada de la raíz cuarta de a la 2 por la raíz cúbica de b a la 5 sobre c a la menos 2 por d a la 2. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es utilizar los conceptos de radicación y potenciación. Entonces recordemos varias cosas interesantes, y es que para poder hallar un equivalente para esta expresión vamos a recordar que en primer lugar, por ejemplo, la raíz cuadrada, la raíz n de una potencia, si yo tengo raíz n de a, eso va a ser igual a la 1 sobre n en este caso. Entonces quiere decir que la expresión que me da la raíz n va a ser el denominador del exponente. Si tuviese, por ejemplo, raíz de a a la 2, eso sería equivalente a tener a la 2 sobre 2. ¿Ok? Eso para que lo tengan bien claro y podamos entonces poder resolver este ejercicio. Ese es básicamente el concepto, o uno de los conceptos. El otro concepto es que cuando tenemos, por ejemplo, a la menos n, eso va a ser igual a el inverso de esa expresión
a la n, es decir, a a la menos n es 1 sobre a la n, es el inverso. Entonces con eso en mente ya podemos entrar a resolver este ejercicio. Entonces vamos a decir que esto va a ser, toda esa expresión que está dentro del radical va a ser elevado a la 1 medio, porque eso es raíz cuadrada, ¿verdad? De acuerdo al concepto que acabamos de ver. Y lo que está por dentro de esos radicales va a ser la raíz cuarta de a a la 2 va a ser a a la 2 sobre 4 por b a la 5 sobre 3. Y la otra expresión de abajo va a seguir siendo c a la menos 2 por ahora por d a la 2. Ya tengo los exponentes allí claramente identificados, entonces ahora lo que hacemos es seguir reduciendo esa expresión y vamos a llegar a que a la 2 cuartos es a la 1 medio por b a la 5 tercios por c a la menos 2, es el inverso, entonces si está abajo lo paso arriba, entonces c a la menos 2 quedaría c a la 2 sobre d a la 2 y todo eso elevado a la 1 medio. Ahora lo que hago es, cuando tengo este tipo de exponentes, a la 1 medio por b a la 5 tercios por c a la 2 sobre d al cuadrado, todo eso elevado a la 1 medio, entonces esto es equivalente a tener, cuando yo tengo exponentes de este tipo, a la 1 sobre n elevado a la 1 sobre m, eso es equivalente a tener a la 1 sobre n por 1 sobre m, es decir, multiplico los exponentes. Entonces, aplicando ese concepto, ¿cómo quedaría? Quedaría que esto es a la 1 medio por 1 medio, el exponente de afuera, por b a la 5 tercios por 1 medio, por c a la 2 por 1 medio, sobre d a la 2 por 1 medio. Y simplificando esa expresión, entonces nos quedaría que esto es a la 1 medio por 1 medio es a la 1 cuarto por b a la 5 sextos, 5 por 1 es 5, 3 por 2 6, por c a la 2 medios, eso es 1, sobre d a la 2 medios, que eso es d, o d a la 1, ¿ok? Y ahí está entonces resuelta ya esa expresión. La respuesta entonces es a la 1 cuarto por b a la 5 sextos por c sobre d. Como ven es fácil, muy fácil, basta con entender el concepto, cómo es que convierto un radical en una potencia y cómo cuando tengo una expresión elevada a una potencia y a la vez elevada a otra potencia, cómo hago el producto, ¿ok? Eso es lo importante. Bueno, me alegra mucho poder estar compartiendo esta información con ustedes. Sigan adelante, sigan estudiando, sigan practicando, hagan más ejercicios. Recuerden siempre una expresión muy importante tener en mente cuando estamos en este tipo de situaciones, y es la práctica es la que nos va a hacer diestros. Nadie se convierte en un experto sin antes haber practicado muchas, pero muchas veces. Los felicito entonces, continúen, no se rindan y los veo en una próxima oportunidad.